A continuación, daremos inicio con la mesa 1, consideraciones históricas y culturales del riesgo en México. Los ponentes son la doctora Brígida von Mentz, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social de la Ciudad de México, y la doctora Angélica Tornero Salinas, del Centro Interdisciplinar en Investigación en Humanidades de la Universidad del Estado de Morelos, y el moderador es el doctor Vicente Arredondo Ramírez, miembro de la Academia de Ciencias Sociales y Humanidades. Muy bien, pues bienvenidos otra vez, bienvenidas. Arrancamos en esta primera mesa nuestro trabajo pues es un trabajo de reflexión conjunta, de aprendizajes. Esa es la idea del coloquio, el poner en la mesa, poner elementos, información, reflexiones, dudas, convicciones, resultado del trabajo, de un trabajo intelectual o de un trabajo práctico, de parte de miembros asociados de la Academia de Ciencias Sociales y Humanidades. Y en ese sentido arrancamos con esta mesa que intenta ser una mesa marco. Es difícil ya decir que hay un encuadre marco de un tema tan versátil como es el riesgo, de acuerdo a lo que ya nos expresaron en las presentaciones la doctora Gaby y el doctor Alfonso. Pero en fin, la idea es hacer un tipo, así lleva el título, Consideraciones Históricas y Culturales del Riesgo en México. Voy a abundar un poquito en la presentación de la doctora Brígida, para quien no la conozca o no la conozca suficientemente. Ella es mexicana por nacimiento y es doctora en Historia por la Universidad de Múnich, Alemania. Desde el 1977 es investigadora de tiempo completo en el CIESAS, en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Ella ha sido profesora en universidades mexicanas y en la Universidad Libre de Berlín y en la University of Chicago. Su especialidad es la historia económica y social y ha publicado más de 70 estudios sobre temas del siglo XIX y del periodo colonial y prehispánico. Entre ellas, Trabajo, Sujeción y Libertad, en 1999, La relación hombre en naturaleza, 2012, y Los señoríos indígenas y reales de Minas, del año 2017. Ella nos dará, pues, pondrá a nuestra consideración lo que considera vinculado, las reflexiones que ha hecho en relación al tema de nuestro coloquio. Adelante, Brígida. Muchas gracias por la presentación, Vicente. Realmente el objetivo de esta charla es invitar a reflexionar a partir de los términos riesgo, percepción del riesgo y emancipación política sobre nuestro pasado y sobre la sociedad tecnológica y la crisis civilizatoria que vivimos hoy. El trabajo es un poco amplio y por eso nada más voy a hacer muy breve un resumen del primer punto del que hablo, en el texto escrito hablo sobre el miedo a perecer en un desastre. Creo que el miedo a perecer en un desastre es un miedo que se ha vivido en la humanidad en todos lados, el miedo a grandes catástrofes en lugares de un invierno muy crudo. En México, por ejemplo, en 1450 en Tenochtitlan, hubo tantas calamidades que realmente las consecuencias de ello fue considerar siempre ese año, el año 1 conejo, como de mal agüero por cientos de años. También me refiero a los 5 soles y los mitos de creación del mundo, que claramente refieren a experiencias tangibles, muy concretas en épocas y en lugares más bien selváticos, como lo es el ser devorado por animales feroces o por acabar por desastres de huracanes, por ejemplo, en el que entonces la humanidad se convirtió
en monos, o las terribles inundaciones que puede haber y que los seres vivos se convirtieron en peces, o las erupciones volcánicas, y finalmente los sismos. O sea, esa visión de los 5 soles es eso, es la percepción de miedos muy concretos y en ese sentido muy científico, no nada más mítico. Y el dios, sí, los dioses jugaron un papel importante para la forma de ver, pero realmente creo que hay mucha observación muy claramente vinculada con esas percepciones de miedo a morir. El segundo punto que tocó en el trabajo más amplio sería la sociedad estamental, en la que, sobre todo importante sería ese cuadro, en la que en la época colonial se plantea toda una concepción de sociedad totalmente esencialista. O sea, Dios crea, ¿no se puede poner un poquito acá? No. Ah, perfecto, gracias. Dios tiene a los que lo suplen, o sea, los eclesiásticos de un lado, y a los que protegen, los nobles que tienen derecho a portar las armas del otro lado. Y debajo de todos ellos, los que trabajan. O sea, tu labora, el de los de abajo, y los nobles y los eclesiásticos. O sea, esa concepción que por naturaleza alguien es distinto y por lo tanto tienen distintas derechos a distintas obligaciones, pero también diferentes derechos, y esa visión realmente esencialista creo que fue para nuestra sociedad bastante grave y bastante trágica en ese sentido. Bueno, realmente no entro ahorita mucho en el detalle de esto, pero el hecho de que, por ejemplo, los trabajadores como tercera opción en una visión medieval esencialista es obviamente para la Nueva España sumamente complejo, ya que eran muy diversos los sectores trabajadores, desde libres formalmente, artesanos en ciudades, pequeños comerciantes, arrieros, con bastante libertad de movilidad, mientras al mismo tiempo hay esclavos, indios forzados temporalmente, indios libres, mineros calificados y especialistas, grandes especialistas por la realmente industrialización colonial que se vivió en la Nueva España, donde había grandes especialistas, y es realmente la historia del trabajo a lo que yo me dedico más, y en ese sentido me gustaría tener tiempo para abundar, pero no lo tengo. El caso que al terminar el periodo colonial, un miedo y un riesgo a morir realmente importante fueron las guerras. O sea, entre 1810 y 14, durante las contiendas civiles y cuando la gente del medio rural, especialmente la zona del centro, vivió de manera bastante similar a lo que se vive hoy en muchas otras zonas por otros motivos, vivió terror a partir de las represalias de un bando y que a otros se hacían mutuamente, donde había no se puede resolver de otra manera, sino déjelo, aunque no se lea todo. O sea, el miedo a morir en la guerra realmente es algo que cundió durante muchos años después, durante la Guerra de Independencia, y en ese sentido, colgados a la entrada de las poblaciones, ejecuciones masivas, cabezas en las picotas para desanimar a los rebeldes a la entrada de los pueblos, fue algo que causó muchísimo terror. Y ese mismo miedo a perecer en la guerra fue el que ocurrió después en la Guerra de Independencia, por ejemplo. El siguiente. Es un terror ante las atrocidades de guerras que igualmente se vivió durante el periodo revolucionario, sobre todo 1910 y 16 y 20. Luego, para el periodo del siglo XIX, ahí se queda un ratito, para el periodo del siglo XIX, entre las guerras civiles,
propongo reflexionar sobre los profundos cambios que al menos para la clase intelectual y dirigente significaron los nuevos valores políticos. O sea, de una sociedad estamental donde la gente estaba convencida y sobre todo se repetía constantemente a través de la iglesia de que por esencia la gente era diferente, ahora con los nuevos valores de la Revolución Francesa, de las revoluciones en Estados Unidos, etcétera, se genera una noción totalmente distinta de igualdad ante la ley. Es un aspecto que me parece muy importante, lo que significó la Ilustración también, lo que significó la propuesta de Kant de emancipación política en la Ilustración, y la invitación que los individuos dejen de vivir bajo tutela y se atrevan a pensar por sí mismos. Ese poder pensar por sí mismo creo que es algo que, a mi juicio, en la práctica aún hoy no se da en nuestro país. Si vemos cuántas gentes siguen bastante ciegamente problemas de fanatismo religioso, problemas de un esencialismo que sigue cundiendo, y realmente pensar por sí mismo significa también estar informado, significa leer filosofía, significa leer literatura, significa ponderar autores que se contradicen. Toda esa información, creo, es lo único que nos permite atrevernos a pensar por sí mismos. Y en ese sentido, los problemas que se viven y sobre los que se reflexiona en el siglo XIX y el XX en México, me parecen importantes porque también hay que confrontar siempre el contexto social específico en el que se dan estos cambios. La siguiente. Así, la siguiente. La siguiente. El último punto en el que toco, el penúltimo, en la ponencia amplia, es sobre el siglo XIX, sobre las guerras mundiales, el impacto de la revolución bolchevique, el estado de bienestar después de la Segunda Guerra Mundial, que creo que hay que considerar mucho lo que fue la Guerra Fría y el gran impacto que tuvo el hecho de que existiera un país del socialismo real, pero donde se trataba de crear una sociedad realmente distinta. Yo creo que para las empresas y para los grandes intereses económicos, el que hubiera esa alternativa para los movimientos obreros, etcétera, sí lleva a que de alguna manera después de la Segunda Guerra Mundial se permitiera e incluso se fomentara en muchos países capitalistas lo que es el desarrollo del estado de bienestar. Creo que eso no se hubiera dado de otra manera si no hubiera habido estos antecedentes y esta realidad. Pero llegando al siglo XX, sin duda, como ya se dijo en la introducción, uno de los problemas centrales actuales es la destrucción del medio ambiente y realmente el capitalismo salvaje en el que vivimos. En ese sentido, la desigualdad planetaria, como se ve en lo que son quién tiene luz y quién tiene luz y cuánta luz tiene aquel que a nivel mundial. Yo creo que como último punto, que es en el que abundo un poquito más hoy en esta presentación breve de la ponencia, es cómo un historiador, Joachim Radkau, por ejemplo, estudia más de 3 siglos de acciones a favor de la naturaleza, que se hicieron, por ejemplo, toda esa lucha que hubo, y sí la hubo, por defender los bosques desde el siglo XVIII, las luchas que hubo en Estados Unidos por defender en el XIX la creación de parques naturales, por ejemplo, y todos esos conflictos que hubo de megaproyectos y los enemigos, los apologistas de parques nacionales, fabricantes y urbanistas que insistían en los negocios de las inmobiliarias, los defensores de murciélagos que tenemos hoy en día, pero al mismo tiempo las compañías de energía limpia. Son contradicciones constantes, o sea, luchas feroces entre unos y otros y que ven siempre al otro como enemigo total. Entonces creo que esa discusión realmente
después de leer este libro que hace un recuento de toda esta discusión por el medio ambiente, la conclusión es: la discusión es caótica. Simplemente, ¿por qué? Porque en todos lados son visiones muy distintas y muchas veces irreconciliables. Entonces, la muestra es tan amplio y tan complejo el mundo de la discusión ecológica, y es realmente inconcebible y radical algunas de las versiones. Y entonces yo creo que lo que se puede plantear, lo que se podría plantear como solución, entre comillas, sería que todo mexicano y toda la humanidad tuviese derechos a la alimentación sana, derechos cada individuo a agua limpia, derecho a aire no contaminado y tranquilidad y silencio para dormir. O sea, todo esto, si de veras lo proponemos de manera consecuente, significaría que toda política debería empezar con el medio ambiente, o sea, las prácticas agrícolas y la política de agricultura, la política energética, la política industrial, la política de movilidad, a dónde construir y dónde no construir grandes vías de comunicación, y siempre es considerando las especificidades locales. Creo que eso es realmente fundamental, y a lo mejor así se puede ver de manera más crítica lo que está pasando hoy. Por ejemplo, la siguiente, en las ciudades donde, desde mi punto de vista, diversas clases medias viven una total enajenación. O sea, el riesgo es de no poder consumir, no puedo vivir sin ciertos objetos de consumo producidos por la industria, de hecho. Antes era el miedo al invierno, a la sequía, a las hambrunas, a las muertes. Ahora el miedo a no poder comunicarme, miedo a no poder consumir, miedo a que me embarguen mi casa, miedo a que no poder pagar las tarjetas de crédito y los bienes adquiridos a crédito. Entonces creo que se vive una nueva esclavitud y una nueva dependencia. Y para terminar, una cita de Walter Benjamin, quien decía, y con la primera parte no estoy tan de acuerdo, pero me gusta la cita porque él dice: Marx dice que las revoluciones son la locomotora de la historia mundial, pero tal vez se trata de algo por completo diferente. Tal vez las revoluciones son el jalón, o sea, el manotazo hacia el freno de emergencia que da el género humano que viaja en este tren. Y en ese sentido quisiera nada más insistir en los grandes cambios desde el siglo XIX a nivel velocidad. O sea, creo que nosotros hemos vivido desde el siglo XIX, los cambios han sido, por ejemplo, antes la humanidad se movía a caballo, sobre todo, la velocidad del caballo, es más, las carretas nos daban el ancho de las calles y las medidas, pero la velocidad del tren fue lo que impactó muchísimo, y en el siglo XIX hasta nuestro periódico se llamaba El Ferrocarril, o sea, era la modernidad, era el avance, era la civilización, etc. Entonces tenemos al ferrocarril, después la velocidad del avión, después la velocidad del internet, y hoy en día la velocidad de segundos en la que se comunica la humanidad. Entonces, yo creo que, como dice Benjamin, ese tren veloz desenfrenado, impulsado por un capitalismo salvaje, nos conduce a todos los que vamos en él a un mundo de profunda desigualdad, de irracional consumismo, nos conduce a no distinguir entre valor y precio, y nos conduce a la destrucción del planeta. En ese sentido, creo que hace mucha falta ese jalón revolucionario al freno de emergencia y al cambio total. Muchas gracias. Les pido que reservemos nuestras preguntas o reflexiones para escuchar hasta después de que escuchemos a la doctora Tornero, y luego tengamos unos 15 minutos de intercambio a propósito de los temas que aquí nos están exponiendo. Entonces les quiero presentar a la doctora Angélica Tornero.
Ella obtuvo el doctorado en literatura iberoamericana y el doctorado en filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es académica de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y de la UNAM. Ha publicado los libros de autoría propia, Literaturas, Identidades, Reconstrucciones, Políticas y Poéticas, Las mediaciones en la construcción del mundo, Literatura y Cine, Aproximación teórico-metodológica hacia una hermenéutica crítica, de Adorno y de Paul Ricoeur, El personaje literario, Historia y borradura, El mal en la narrativa de Inés Arredondo, y en fin, la lista se continúa, y termino diciéndole que pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Adelante, doctor. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos por estar aquí participando con nosotros en este evento de la academia. En verdad, creo que todos los que pertenecemos a esta academia les estamos muy agradecidos a todos los que no pertenecen y que esperamos algún día puedan también acompañarnos aquí. Dijo Vicente Arredondo que esta mesa es una mesa que va a dar un marco general, digamos, de varios asuntos. La doctora habló muy específicamente de este contexto histórico y de manera amplia, y yo me voy a permitir hablar, creo que todavía de manera más amplia, porque lo que quiero proponer aquí es, en primer lugar, una presentación muy breve. Ya el doctor Alfonso lo avanzó, pero voy a exponer de una manera un poquito más específica las primeras teorías que hablaron sobre el riesgo, para después hacer una revisión de cómo se ha estudiado el riesgo en México y los problemas que han encontrado otros estudiosos mexicanos al tomar las teorías que se han desarrollado en Europa, especialmente en Alemania, para finalmente hacer una mínima propuesta de cómo podemos ensayar algunos complementos metodológicos, es decir, sin abandonar las grandes teorías sociales, algunos complementos metodológicos para o en función de explorar con mayor acercamiento a lo que es nuestra propia realidad cultural en nuestros países de América Latina. Bien, y entonces empiezo con el primer inciso. Las dos palabras y conceptos, seguridad y riesgo, que he elegido para conformar parte de la reflexión que quiero compartir hoy aquí, han sido pensados de maneras distintas y desde ángulos muy diversos. Mucha tinta ha corrido, sobre todo en tiempos contemporáneos, para intentar delimitar la porción de realidad que puede describirse con estos conceptos. En este inciso, sin mayor pretensión que ofrecer una ubicación preliminar de la discusión, expondré algunas consideraciones, primero en relación con el concepto de riesgo, y haré una pequeña alusión al concepto de seguridad en relación con riesgo, principalmente cuando me refiero a la teoría de Niklas Luhmann. No es fácil ubicar el origen de la palabra riesgo. Los estudiosos que se han dedicado a investigar minuciosamente al respecto han determinado estos orígenes del latín resecaran, que significa aquello que corta, del griego risa, que hace alusión a los peligros de navegar en un arrecife. Uno de los especialistas más connotados en estudios sobre sociedades de riesgo, Niklas Luhmann, acepta la dificultad de fijar el origen del término, que tal vez sea árabe. En este idioma, la palabra risk, con la que se ha asociado el término risiko en alemán, risque en francés, risque en inglés, rischio en italiano, riesgo en español, significa aproximadamente sustento o provisión. Decimos aproximadamente porque algunos especialistas, como Moad Sabar, han señalado que se trata de una noción religiosa de muy difícil traducción. A finales del siglo XX, Niklas Luhmann señala que no se cuenta todavía con información fidedigna sobre el origen del concepto, salvo la mención de que se trata de un término que hace referencia a decisiones vinculadas con el tiempo. Asimismo, afirma que indagar el origen mostrará que, cito sus palabras, la utilización de un nuevo vocablo responde a la necesidad de conceptualizar una situación puntual
que no puede ser expresada con la precisión requerida por las palabras de que se dispone en ese momento. Hasta ahí las palabras de Luhmann. Esta indagación además mostrará la complejidad del problema que subyace al surgimiento del concepto. El mismo autor alemán observa que a finales de la Edad Media el término aparece en documentos que son difundidos en la imprenta, pero será con la llegada de la modernidad que el futuro se representará como riesgo. Para aclarar esta afirmación hay que tomar algunos aspectos mínimos del pensamiento luhmanniano. Los cambios estructurales generados por la modernidad, marcados por la diferenciación funcional, complejizan la propia estructura social. Esta diferenciación de sistemas sociales, lejos de aislar a unos de otros, crea una interdependencia que hacen que los sistemas tengan que observarse entre sí. De esto deriva que, en lugar de observar en primer orden, el objeto que yo observo, digamos, lo que observamos son sistemas, y entonces esto provoca que se realice una observación de segundo orden, en donde lo que observamos es cómo observa el que observa, el mundo. La observación de segundo orden, dice Luhmann, se realiza críticamente, ya de entrada, es decir, yo observo como ellos observan, pues entonces este sistema observa como aquel sistema observa, entonces se hace críticamente, digamos, lo que conduce a pensar en el riesgo, dice Luhmann. Es decir, un sistema observa teniendo como clave como clave semántica el riesgo, como otro sistema toma decisiones. Luhmann define el riesgo como, lo cito, la posibilidad de daños futuros debidos a decisiones particulares. Las decisiones que se toman en el presente condicionan lo que acontecerá en el futuro, aunque no se sabe de qué modo. Deben ser tomadas sin tener una conciencia suficiente de lo que sucederá. Dicho de otro modo, las decisiones que se toman en el presente, en la modernidad, implican necesariamente al riesgo, no porque éste se observe en los objetos o productos, sino porque la configuración estructural de la modernidad emerge una semántica, una forma de observar, que es precisamente la del riesgo. Luhmann elabora el concepto de riesgo a partir de dos distinciones, riesgo-seguridad y riesgo-peligro. Haré énfasis aquí en la segunda que me interesa abordar. Según una definición muy extendida, el concepto de riesgo, escribe Luhmann, tendría que determinarse en oposición a la noción de seguridad. Es decir, en donde hay riesgos, no hay seguridad. Esto resulta conveniente en ciertos discursos como los políticos, en los que se ostenta un alto valor por la seguridad. Sin embargo, como ya se dijo, el riesgo emerge de la configuración estructural de la modernidad como forma de observar. Por lo tanto, la seguridad absoluta no es una posibilidad. A propósito de un debate organizado sobre el acabamiento de la modernidad y la emergencia de un periodo distinto que ha dado en llamarse posmodernidad, el segundo autor que abordaré aquí, Ulrich Beck, sostenía que no había tal posmodernidad. Es decir, el pensamiento de Beck es muy interesante sobre el riesgo, surge porque él no está convencido de que la tal posmodernidad sea algo que pueda explicar al menos los fenómenos. Dice él que la propia modernidad transita hacia un nuevo estadio al que denominó modernización reflexiva. Entonces, para Beck no hay posmodernidad, sino lo que él llama modernización reflexiva. La modernización reflexiva es una forma de destrucción, dice Beck, en la que un tipo de modernización destruye otro y le modifica. Y ya lo comentaba el doctor Valenzuela. La modernización reflexiva significa la posibilidad de una autodestrucción creativa de toda una época, la de la sociedad industrial. El sujeto de esta destrucción creativa no es la revolución ni la crisis, sino la victoria de la modernización occidental. Así, en el periodo de la modernización reflexiva, la modernidad se enfrenta a sí misma porque ahora experimenta los riesgos del proceso de modernización.
y muestra de ello, evidentemente, es Chernóbil. Pero los riesgos no son explicados por Beck, como lo ha advertido Jorge Galindo, en términos de una ontología, es decir, ni en términos tampoco de una etapa posterior a la modernidad, es decir, no tiene ni una visión historicista, ni tampoco una ontologización de lo que es para él el riesgo. Los riesgos no surgen en una etapa determinada, ni son fenómenos que están a la espera de manifestarse. A diferencia de la gran mayoría de los riesgos tradicionales, los modernos se producen a través de decisiones que, al tener como premisa básica el balance entre costos y beneficios, construyen reflexivamente al riesgo. Este enfoque implica una semántica del riesgo. Para Beck, los riesgos son reales para la sociedad si logran ser definidos como tales y escenificados exitosamente. Esta definición y escenificación harán que los riesgos se conviertan en tema capaz de motivar la movilización política. Entonces Beck dice, nosotros tenemos un medicamento, por ejemplo, que tiene cierta sustancia, y entonces los expertos nos dicen, esa sustancia es nociva, y otros expertos en el mismo país nos dicen, esa sustancia no es nociva, y entonces los legos, los que no sabemos nada, ni de medicina ni de sustancias, tenemos que tomar decisiones frente a eso que nos dicen los expertos, que es contradictorio. Y en ese momento nosotros estamos tomando el riesgo, por ejemplo, de tomar el medicamento o de no tomarlo, porque cualquiera de las dos decisiones es un riesgo. O sea, aquí la importancia está en la decisión, cómo estas sociedades nos conducen a esta toma de decisiones, dada la gran complejización que hay actualmente, que se traduce, digamos, en estas constantes contradicciones en relación a la manera como vivimos con todo el tema de la industrialización y la tecnología. Por último, me referiré mínimamente a un conjunto de reflexiones entre la sociología y la antropología relativo a la idea de que el riesgo es una construcción sociocultural. Aunque han sido muchos los especialistas que se han acercado a estos enfoques, las contribuciones de la antropóloga Mary Douglas se han considerado referencia principal en la materia. La antropóloga británica ubica el surgimiento de la categoría de riesgo en la teoría de las probabilidades, un sistema axiomático derivado de la teoría de juegos que nació en Francia en el siglo XVII. De acuerdo con la autora, relacionar la idea de riesgo a este ámbito le confiere una apariencia de objetividad y cientificidad muy conveniente para los estudios sociales de corte clásico. Su propuesta distará de esta perspectiva, desde luego, todas las perspectivas clásicas e incluso de la de Luhmann y Beck. Douglas considera que el riesgo no es privativo de las sociedades modernas, como señala Luhmann, o de la época de la modernidad reflexiva, en palabras de Beck, sino que es un modo de percepción de situaciones amenazantes que ha existido en toda formación social, como ya nos comentaba la doctora. La autora piensa el riesgo más bien en relación con las formas en que es tematizado en una sociedad determinada. Cuando hablamos de riesgo, lo hacemos en un marco de valores, sostiene Douglas. Así, se aceptan o evitan determinados riesgos a partir de la adhesión a una determinada forma de sociedad en la que prevalece una escala de valores. La fundamentación de la autora tiene una orientación cultural que ordena la forma de percibir los riesgos. Bueno, hasta aquí estos tres autores de los que ya he hablado, Luhmann, Beck y Douglas. En el siguiente punto les hablaré entonces de una experiencia de estudio tomando estos modelos teóricos para pensar en el riesgo en América Latina. Pluralidades y variedades del riesgo. Las tres aproximaciones al pensamiento sobre el riesgo aportan interesantes aspectos que pueden ser tomados para reflexionar sobre las realidades semantizadas del mundo globalizado. Aun cuando los enfoques son de manufactura europea, por emplear una metáfora ad hoc,
Los aportes en distintos niveles resultan sugerentes para explicar algunos aspectos de la actualidad en general y para seguir pensando en las sociedades emergentes, especialmente las latinoamericanas, no solo desde sus formas de pertenencia a la sociedad de riesgo, sino principalmente a partir de las que quizá podrían considerarse formas de resistencia, trazas estas últimas en las que es necesario profundizar con el fin de explicar y comprender, o dicho de otro modo, analizar y refigurar el sentido de riesgo para los hombres y las mujeres de nuestros contextos. Algunos pensadores sobre la realidad latinoamericana han tomado las teorías de los europeos para acercarse a la comprensión de los riesgos en la región. Sobre todo los acercamientos de Douglas han tenido una importante resonancia en el ámbito de la antropología. Este enfoque ha dado la oportunidad de situar la problemática y analizar el riesgo a partir de los contextos socioculturales en vínculo con las distintas cosmovisiones. Otros especialistas más cercanos a la sociología han explorado la generalización del riesgo social característico de las sociedades actuales, especialmente en la región latinoamericana, a partir de la teoría lumaniana y de las consideraciones de Beck. En estos casos, algunos estudios suelen ser generalizantes y no alcanzan a describir la complejidad de las diferenciaciones que se han experimentado en tiempos actuales en las sociedades latinoamericanas. En las siguientes líneas, pretendo argumentar en torno a la importancia de considerar en el estudio del riesgo una metodología complementaria que dé cuenta de las especificidades a partir de la interpretación de lo que llamaré las narraciones del riesgo. He elegido para ello centrar la reflexión en una de las múltiples consideraciones que pueden hacerse sobre el riesgo relacionada con los riesgos sociales. En un estudio publicado en 2015 sobre los riesgos sociales en América Latina, Fiorella Mancini advierte sobre la dificultad de examinarlos desde la diferenciación provocada en los países de la región por el desmantelamiento de la protección social en los últimos 30 años. Esta diferenciación ha provocado tal complejidad que las categorías con las que cuenta el análisis social son insuficientes para abarcar las especificidades. Mancini escribe, cito sus palabras: detrás de los mecanismos contemporáneos de reproducción social, de la desigualdad se esconden lógicas sociales donde los procesos de desmercantilización, remercantilización y familiarización de los riesgos ocurren simultáneamente, aunque con un tremendo nivel de indeterminación social que hace difícil ubicar a grupos o categorías sociales específicos en el centro de cada una de estas dinámicas. Especialmente el riesgo de exclusión social en América Latina rompe con las categorizaciones históricas que han ayudado a explicar los procesos y fragmenta nuevas categorizaciones, generando nuevos procesos de clasificación de las desigualdades sociales. Estas dificultades vuelven amorfo el mapa de la desigualdad social de la región, lo que plantea nuevos desafíos a su lectura y sus posibilidades de transformación. El análisis que ella hace es, crean ustedes, un análisis de primero, tomando los conceptos de Luhmann, tomando la visión de Beck. Concluye que todo este andamiaje teórico desarrollado en Alemania no le alcanza todas esas categorías para observar lo que está pasando en América Latina en términos de la diferenciación. O sea, todo lo que estos riesgos están implicando en la fragmentación de América Latina, pues lo diré con otras palabras, la destrucción de nuestra América Latina. Esta perspectiva continúa, abre enormes posibilidades de aprehensión de otras pluralidades asociadas al mundo de la desigualdad, variedades de identidades, no solamente las que generan un determinado empleo, multiplicidad de géneros, diversidad de fronteras, en general una gran diversificación de subjetividades asociadas a los nuevos procesos de individualización social. A partir de las consideraciones de la autora, advierto el hallazgo de los límites, que es muy evidente, de esta aproximación a la categorización que parece desplegarse sin fin, precisamente en consonancia con los tiempos que corren, de dispersión e individualización, en su caso, de la fuerza de trabajo. La sugerencia que hace se aproxima al enfoque antropológico impulsado por Douglas y muchos otros pensadores de este campo. Se trata de reconocer los significados que se asignan a las amenazas de riesgo
que los sujetos construyen con base en los referentes culturales y sociales de sus contextos. Esta aproximación a la construcción cultural del riesgo puede apoyarse no solo por el reconocimiento sincrónico, sino también a partir del trabajo de recuperación histórica del sentido del riesgo. Algunos especialistas han incursionado ya en este tipo de aproximaciones, como Gaspar Mayral en su trabajo Narratives of Risk. A esta perspectiva quiero agregar una más. En las producciones semiotizadas de la cultura, que entiendo como producciones que se realizan en el marco del tardocapitalismo, que se consumen mercantil y simbólicamente y que además están configuradas semióticamente de manera compleja a partir del uso interrelacionado de códigos otrora diferenciados. Algunos de estos ejemplos son de estas producciones semiotizadas de la cultura: la pintura, la literatura, el cine, la fotografía, las artes visuales en general, las performances, las instalaciones. Predominan representaciones sobre riesgos ambientales, riesgos de salud, riesgos laborales relacionados con la tecnología, entre muchos otros. Además de esta cualidad de significación, estas producciones se configuran a manera de narraciones en las cuales evidentemente el tiempo se convierte en un constitutivo sine qua non. Las producciones semiotizadas de la cultura, en mi opinión, tienen que ser consideradas en el análisis crítico de las narraciones del riesgo, debido a que conforman un importante corpus complementario para la comprensión de este fenómeno. Así, al estudio de las narraciones de las trayectorias de vidas, que es lo que propone Mancini cerca de Douglas, digo yo, tienen que sumarse la interpretación de escenificaciones o performances con los que estamos relacionados constantemente y constituyen puestas en narración y metaforización de nosotros mismos. Es importante señalar, precisamente en esta época de individualización, que estas producciones han estado marcadas en América Latina especialmente por una vuelta a la subjetividad, lo que tiene que ser comprendido en su correcta dimensión. El acercamiento hermenéutico que propongo a la interpretación de las narraciones del riesgo y elaboraciones metafóricas nos permite comprender la semántica profunda de nuestras culturas y acercarnos de manera complementaria a otros enfoques a la comprensión, en este caso de los riesgos. Ulrich Beck ha señalado que para que un riesgo llegue a serlo hay que entrar en la lucha por la definición, y cita aquí el ejemplo que yo les había anticipado hace un momento: los expertos luchan por la definición. En nuestros países esta lucha, me parece a mí, se libra también entre expertos y entre expertos y legos, porque estamos inmersos en la sociedad de riesgo global, pero también tenemos una ventaja insuficientemente atesorada: los saberes sobre el riesgo provenientes de formas alternativas de trabajar y de producir, de usar el tiempo libre y de relacionarse con la naturaleza, entre otras cosas, tienen que jugar un papel relevante en la comprensión del mundo actual. Quizá en estas descubramos formas de resistir el embate de la sociedad de riesgo, que traza las instituciones, digamos, esa es la idea de riesgo institucional, plantear, digamos, una alternativa. En países como los nuestros tenemos que ensayar formas de comprensión de nosotros mismos a partir de distintos enfoques, sobre todo de aquellos que nos ofrezcan la oportunidad de encontrar en las entrañas de las culturas respuestas, soluciones y posibilidades de diseño de políticas de futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Tornero. Pues ahí está, dos planteamientos que hacen que consideremos o reconsideremos la importancia de, yo diría, simplificando lo que nos han comentado, la importancia de la historia y la importancia de la cultura. Los distintos momentos de evolución civilizatoria, por un lado, y por otro lado la interpretación y valoración
a esos momentos, de esas sociedades en esos momentos, con la luz ámbar de decir cuidado, no nos vayamos con la finta de interpretaciones sobre el riesgo que vienen de otras culturas, sino que hagamos el esfuerzo de voltear a vernos, en este caso a nosotros mismos, Latinoamérica, México, y revisarnos desde nuestras propias narrativas, desde nuestras propias circunstancias y evoluciones, revisarnos y finalmente encontrar nuestras propias definiciones, que se hablaba de eso, de la lucha por la definición del riesgo, quién gana en la definición, encontrar nosotros nuestras propias, en todo caso, definiciones de riesgo desde nuestra perspectiva latinoamericana. Yo de veras agradezco lo compacto de cosas tan sustanciadas y preciosas que nos están ofreciendo nuestros colegas de la academia. Y abro la mesa para las preguntas, reflexiones, consideraciones que ustedes quieran. Tenemos 10, 12 minutos antes de hacer un pequeño espacio para entrar a la siguiente mesa. Miguel. Bueno, desde luego, primero agradecer esta entrada, que creo que sí enmarca lo que va a ser los trabajos siguientes. Sí que comentar, dentro de la exposición Brígida, por un lado, me gusta esto de las contradicciones que hay enormes de estrategias, etcétera, ¿no? La milpa en la selva es un ejemplo enorme, ¿no? Se prohíbe la milpa en la selva cuando ha sido formas indígenas de trabajarla, y lo que han hecho es que los jaguares se van en contra del ganado, porque antes iban en roedores de la milpa, ¿no? Por ejemplo. Pero cuando ponderaste toda esta cuestión del cambio hacia lo individual, hacia los derechos, hacia los beneficios que hubo en este, vamos a decir, cambio liberal del siglo XIX, siglo XX, claro, hubo un avance extraordinario en las condiciones de muchas colectividades, pero se podía ver el otro lado de la moneda, visto desde los pueblos indígenas, lo que provocó riesgos que luego desencadenaron, ¿no? en guerras, en revoluciones, etcétera, ¿no? Nada más. Buenos días, muchísimas gracias por sus presentaciones, ha sido realmente abrumante. Hay muchas reflexiones, ¿verdad?, que se derivan de sus presentaciones, y el mío, digamos, es quizás por un lado un comentario que me parece muy pertinente, y les doy las gracias porque nos hacen realmente como relativizar en un sentido el riesgo, tanto históricamente como geográficamente, como también verlo desde una perspectiva, digamos, de lo que son discursos de poder y quién los emite, y de esa manera como finalmente el conjunto de la sociedad nos vamos convenciendo. Esta idea, digamos, de cómo se esencializa, por ejemplo, ¿no?, me pareció fantástico, y quisiera un poco sugerías hoy día también hay un nivel, digamos, de esencialización que nos marca, y me gustaría, por favor, si pudieras ahondar un poco en esto. De la misma manera que para el caso, digamos, de América Latina, me parece fantástico la presentación, Angélica, porque justamente en torno a diferentes problemáticas en las que he estado debatiendo recientemente, el problema migratorio, por ejemplo, es un problema que claramente muestra cómo se construyen riesgos, se construyen temores desde agendas que de pronto no son las nuestras, ¿no? Entonces, sobre esto quisiera, y en torno un poco a una situación que sin duda los autores que mencionas, bueno, la autora Mancini debe de decir mucho al respecto también, ¿no?, sobre cómo
todos los términos o los conceptos o los enfoques no son suficientes en América Latina para explicar problemas mucho más, más concretos, más realistas sobre el problema también de exclusión y de violación de derechos humanos. Entonces, si pudieras un poquito hablar también sobre esto, les agradezco y felicidades. ¿Alguien? ¿Ana? Gracias. Bueno, quisiera hacer lo más rápido que pueda en esta pregunta o cuestión. Me llama mucho la atención voltear a ver al acervo cultural de Latinoamérica, particularmente por la poca comprensión que tenemos de él, porque, bueno, hemos tenido el modelo occidental durante muchísimos años y, por ejemplo, un ejemplo que se me hace muy típico es la felicidad en Latinoamérica. Se pregunta por la felicidad en todo el mundo y se dice que es una valoración subjetiva, completamente de acuerdo. Y por lo tanto la subjetividad en América, pues no depende específicamente, en América Latina, perdón, depende específicamente de la cantidad de cosas que tenga, sino depende de muchas otras condiciones. Bueno, eso nada más lo digo como un ejemplo sobre la atemporalidad del conocimiento cultural de los latinoamericanos, puesto que eso es un ejemplo actual. Quisiera abundar sobre eso y quisiera ver si pueden abundar sobre eso y abundar también sobre la subjetividad como una fuente de datos importante. Gracias. Escuchemos a una intervención más y luego ya le damos el micrófono a la mesa para que glose lo que ustedes están señalando. Bien, bueno, agradecerles la exposición, las palabras, algunos términos como esto de que el discurso es caótico, creo que nos ha pasado en lo que hemos estado revisando sobre este tema del riesgo, que es un tema que para la academia está circulando ahorita para un trabajo académico de más alcance, ¿no? Sin embargo, hay varias cosas que a mí me quedan como preguntas muy concretas acerca de las exposiciones. Por ejemplo, en el caso de la exposición de la doctora Tornero, cuando habla de la toma de decisiones, y bueno, sí entendemos con lo que interviene Kimi y lo que se ha disertado aquí, que estas decisiones pareciera ser que son informadas, pero yo creo que en nuestra sociedad tenemos una gran cantidad de personas que toman decisiones porque finalmente toman las alternativas sin tener información, y esto, bueno, cambia mucho lo que podría ser el sentido que pudiera tener el riesgo. ¿Cuál sería la mirada desde la reflexión que haces, Angélica, en torno a esta situación? Y por otra parte, en el caso de lo que nos expone la doctora Brígida, que tiene que ver con esta idea del desarrollo y el tren y las revoluciones y el camino y la velocidad, y ahora que viene ahora que estamos en la cuarta revolución industrial y que la educación superior se monta en esas ideas de una manera acrítica, diría yo, ¿sí habrá alguna posibilidad para los ciudadanos de a pie, no desde las políticas, sino desde los que estamos aquí ahorita platicando, alguna posibilidad de frenar, de jalar este freno que tú dices? Porque esas serían así como preguntas muy concretas. Gracias. Sí, me gustaría contestarle al doctor Moraya. Claro que el siglo XIX estuvo lleno de contradicciones y tiene que ver mucho, como yo decía, de la sociedad estamental y esencialista a una sociedad del individuo atomizado, y obviamente en esta atomización los derechos individuales, o sea, los derechos que vienen en la Constitución como los derechos, las garantías individuales, vienen del liberalismo, y por eso yo incluso hoy en día nunca hablo del neoliberalismo, es el liberalismo, punto, que es el del siglo XIX, que es la exaltación del individuo, de sus logros, del empresario, del emprendedor, etcétera, pero esa visión permea hasta hoy en día y no hay la parte crítica, porque efectivamente es contradictorio. Por un lado, claro que debe de haber derechos individuales,
Por el otro lado se perdió lo colectivo, que es un poco a lo que te referías en el siglo XIX, todas las instancias colectivas que funcionaban en México y o funcionaban o no funcionaban, pero digamos en el siglo XIX es interesante que precisamente se invita a inmigrar a México a gente de preferencia, decían católicos, que vengan por favor todos los europeos que nos van a salvar, toda esa visión del colonialismo interiorizado, o sea, como la población aquí ni era suficiente, ni era lo que se esperaba, entonces tenían que venir de otros lados a colonizarnos y a enseñar, a traernos la civilización. En ese sentido, esa visión, cualquier visión del otro, para contestar lo del esencialismo también, cualquier visión del otro empieza con la visión que tenemos de nosotros mismos. Y si de nosotros mismos no tenemos una visión complejizada, vamos a simplificar también el otro. Los otros son así, sean quienes sean. Entonces, primero creo tenemos que conocernos a nosotros mismos con todas nuestras contradicciones. Por ejemplo, el último libro de Enrique Semo, por ejemplo, o sea, hay simplificaciones sobre el México prehispánico. El México prehispánico se ve como el ideal comunista, como todo era reciprocidad, idealismo. No es cierto, perdón, pero eran sociedades que estaban muy diferenciadas internamente, con grandes problemas internos, por eso estaban tan fraccionados pueblos unos contra otros. Entonces la complejidad del Estado y de la extracción de excedente en épocas prehispánicas hay que conocerla, porque los españoles aprovecharon de ello, o sea, el trabajo colectivo, por ejemplo, para obras colectivas, etcétera, se aprovechó y siguió hasta el siglo XVIII, sobre todo para las minas. Entonces, en ese sentido, conocernos a nosotros, pienso, de manera diferencial, sería la única forma para tratar de romper ese esencialismo que a veces se plantea en términos de culturas también, o de Eric Wolf habla mucho de las bolas de billar, y creo que es muy buena imagen, porque efectivamente se ven culturas o sociedades como bolas de billar, así son y así van a seguir siendo eternamente, y así eran hace 1000 años. Y no es cierto, las circunstancias históricas han cambiado profundamente, y por eso creo también que hoy estamos cambiando tan profundamente que efectivamente la importancia del freno casi sería cuestionar, pero no el Estado nada más, cuestionar lo que produce el Estado, y esa es la sociedad clasista. O sea, por eso muchas veces, cuando la gente se dirige, en primeras no distingue entre gobierno y Estado, y además no existe que atrás del Estado está una sociedad clasista que tiene milenios. Entonces, esa complejidad creo que hay que entenderla. Responder rápida y brevemente a las preguntas que hicieron favor de hacer. Bueno, en lo que comenta Kim, pues sí, rápidamente quiero decirte que el estudio de Mancini, que es una profesora de la UNAM, de investigaciones sociales, me pareció muy interesante porque ella retoma a Luhmann y a Beck para hacer este estudio sobre América Latina, en el marco de tratar de ubicar todo este asunto de cómo el desmantelamiento de la protección social en América Latina ha puesto en riesgo a América Latina, ¿no? Y por un lado mira que las categorías, que esta manera de aproximarse, digamos, luhmanniana, porque lo hace mucho con la idea de Luhmann, le permite llegar a mirar toda esta complejidad y esta complejización. Sin embargo, hay un momento en el que ya no llega porque está tan rota, por ponerlo otra vez así en esos términos, América Latina lo plantea muy claramente desde el desmantelamiento de la protección social, porque es lo que ella está trabajando hace 30 años, que cuando nosotros aquí nos preguntábamos por qué pasa con nuestro tejido social, tenemos que empezar a ver que lo que pasa con nuestro tejido social está bien complicado, que no tiene nada más que ver aquí con que cómo hemos perdido valores, o sea, es de una complejidad lo que está pasando. Ella le permite ver esto. Y por otro lado ella dice, pero como no me alcanza, digamos, con esta forma de aproximación, entonces yo propongo
metodologías alternativas, no dice exactamente cuáles, pero habla de esto de las biografías. Y eso yo pienso mucho en Douglas y en la aproximación a la antropología, ¿no? Y bueno, el tema de la migración, pensaba yo tanto en eso cuando estaba precisamente, ¿no? Porque ¿para quién es un riesgo la migración? ¿Para quién es un riesgo? ¿Desde qué significa? Y comprender eso está complicadísimo, porque no se trata solamente de plantearlo en términos de una dicotomía, sino de hacer este análisis, yo creo muy valioso que hace ella, pero llegar a un tope donde dice, pero hasta aquí llego, y entonces completo o complemento, con las miradas de las biografías, y entonces yo digo también, y con las miradas de las producciones semiotizadas de la cultura, ¿no? Para hacer como un complemento, o sea que nosotros podríamos tener, no digo personalmente, con equipos de trabajo, esas miradas que nos permitieran tener más profundidad. Bueno, en relación a la subjetividad como fuente de datos, me voy a centrar en esta última pregunta que me hice, que me parece muy interesante porque creo que es justamente lo que estamos hablando, es decir, cómo los sujetos, y lo que decía la doctora, los sujetos que dicen yo estoy aquí, yo pienso, yo soy, yo hago, construyen significados y sentidos, y esa construcción pues se vuelve realmente muy importante para no perder del todo esa dimensión de análisis y de estudio que se basa precisamente en la construcción de las subjetividades, ¿no? Que es justo la perspectiva que nos daría la antropología por un lado, e incluso la hermenéutica que yo estoy planteando, ¿no? Porque al acercarnos a las producciones culturales, como puede ser la literatura o puede ser el cine, incluso la literatura misma, hay muchos autores que la plantean en términos de cómo la experiencia de la lectura literaria, debido a la estética, digamos, por este componente estético, hace justo lo que la doctora dice, me aleja de mí, al leer el texto literario, me alejo, me alieno, Wolfgang usa este término, de mí mismo, para meterme en aquella otra subjetividad que es el autor, que me está hablando de algún tema, del tema que sea, y eso para mí es una experiencia, para un lado de desconocimiento de mí mismo, y por el otro lado de regresar a mí mismo como otro, ahí dice Paul Ricoeur, en esa construcción de subjetividad, que permite, digamos, esta visión de la hermenéutica de la que estábamos hablando, para mí muy importante, visto así, de esa manera como lo expliqué. Y en relación, como lo dice, de lo que pregunta Ana, bueno, Ana, es que tu pregunta es muy importante porque dice Beck que me río, porque de veras que me río, es decir, imagino Alemania, Europa, a los expertos, diciendo, este medicamento, esta sustancia es mala, y el otro experto diciendo, no es mala. Y entonces, dice Beck, pues el ego, o sea, el que no sabe, tiene que decidir, pero decide sin saber, pero es tal la configuración estructural de nuestras sociedades del riesgo, que si decides tomarla, pues estás en riesgo, y si decides no tomarla, pues también. Es un poco lo que plantea Beck. Entonces aquí hay que preguntarnos realmente qué consiste estar informado en este sentido, ¿no? No solo para nosotros, para ellos, para nosotros y para nosotros más, porque se convierte en un problema enorme desde mi punto de vista. Bueno, eso es lo que tendría que responder. Pues muy bien, muchas gracias. Gracias por empezar con el tercer tiempo, casi. Es un espléndido arranque para escuchar las siguientes mesas. Le agradecemos a las doctoras aquí un pequeño reconocimiento por escrito de su participación en nuestro coloquio de la Academia de Ciencias Sociales y Humanidades, y los